En estos momentos habla Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela. Escuchamos lo que está diciendo. Presencia atónito por la barbarie, por la grosería y por lo grotesco, por lo antijurídico de esta acción criminal contra nuestra soberanía. Ayer se llevaron secuestrados a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente. Es el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031. Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Un acto que se llevó a cabo en elecciones libres en el año 2024. Elecciones soberanas, directas, secretas, universales, con un sistema electoral que garantiza y ha garantizado esos procesos eleccionarios en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 25 años. Así que nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación. Está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores de Maduro. Un acto de profunda hazaña, que ya siendo contra el presidente legítimo de Venezuela, también esa hazaña se desató contra una mujer de valores cristiana, una mujer de principios, que también se la llevaron esposada. Valiente mujer. Nosotros desde aquí exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe, del presidente de todos los venezolanos y venezolanas y de la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores. Y exigimos al mundo, le pedimos al mundo que vea con atención todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela, en contra de su soberanía, en contra de su constitución. Y agradecemos al mismo tiempo la pronta respuesta de casi todos los gobiernos del mundo y de los pueblos del mundo, porque ayer pudimos ver manifestaciones populares en todas partes del mundo y los gobiernos legítimos, con sus excepciones, rechazando esta grosera intervención sobre la soberanía venezolana. Que el mundo ponga sus bardas en remojo, porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país. Y esa pretensión colonialista que se quiere implementar en el espíritu de la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe, nosotros desde aquí la rechazamos. Nosotros votamos permanentemente por la paz, por el diálogo político, por el entendimiento, por el respeto a los derechos humanos, por el respeto al derecho internacional. Esos son los votos genuinos de nosotros. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido una institución que ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país. Hacíamos reflexiones en estos días pasados sobre qué hubiese pasado aquí en Venezuela, en qué estado estaríamos hoy de anarquía y de caos si la institución castrense del país, con sus valores y sus principios y su moral republicana, hubiese permitido que aquí se impusiera el fascismo, la ambición personalista, el acceso al poder político por las vías extraconstitucionales, y entonces el golpe, un golpe más, otro golpe más, y el contragolpe, y aquel desastre
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado, en perfecta unidad con el pueblo, ha garantizado, repito, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz, es nuestro puerto, decía Bolívar. Y porque la patria para nosotros lo representa todo. Decía Bolívar, y quiero citarlo aquí, decía Bolívar, le decía a Urdaneta en una carta por allá en 1826, van a ser 200 años de aquel acontecimiento, específicamente un 6 de agosto de 1826, le escribía Bolívar a Urdaneta. Tenemos una bandera que ha sido testigo de nuestras glorias y de nuestras calamidades. La patria es la sagrada palabra y la palabra mágica de todos los ciudadanos virtuosos. La patria es el punto de reunión de cuantos aman la gloria nacional y los derechos del pueblo. Simón Bolívar a Rafael Urdaneta, 6 de agosto de 1826, y la patria hoy es lo que debe prevalecer. Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días. Y la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional. El próximo lunes mañana 5 de enero, estaremos presenciando un acto, repito, constitucional, que es la instalación de la Asamblea Nacional para el próximo periodo constitucional. Y desde aquí ya aplaudimos ese acto. Asamblea Nacional como centro democrático del debate político por excelencia, por antonomasia. Así que la patria continúa su destino de desarrollo, de prosperidad y de estabilidad y orden. Y nosotros, soldados y soldadas de la patria, estaremos aquí para garantizarlo. Voy a leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para todo el país y para el mundo entero. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Asimismo, en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y en estricto cumplimiento a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Respaldamos plenamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito. En este mismo sentido, el gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. Por ende, activamos en la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial.
formando un solo bloque de combate para asegurar la libertad, la independencia y la soberanía de la nación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el Ejército Unido Libertador del siglo XXI. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Independencia o nada, leales siempre. ¡Traidores nunca! Vladimir Padrino hablando de la captura, rechazando la captura de Nicolás Maduro, hablando de la unidad contra este ataque. No mencionó casi a Delcy Rodríguez y tuvo el descaro de decir que Maduro era el presidente elegido. Bueno, con este discurso damos paso inmediatamente